7 en punto de la mañana, la diputada de la Asamblea Nacional por el PSV, Rosa León, presente con nosotros, diputada, para lo que va a ser la designación de las autoridades para las cuales están convocando sesiones extraordinarias mañana viernes y el próximo sábado en la Asamblea Nacional. La mecánica en cuanto a lo que es el comportamiento en la Cámara, las votaciones. Por ejemplo, tenemos entendido que para la designación del poder ciudadano se requieren las 2/3 partes de la votación, 3 votaciones continuas, y de no lograrse allí el acuerdo de las 2/3 partes de los diputados que integran la Cámara, se va entonces a una consulta pública nacional. Sí, efectivamente, lo que establece la Constitución, nosotros para estas designaciones debemos tener las 2/3 partes. Consideramos que los bloques, que hacemos vida política pues en la Asamblea Nacional, luego de la convocatoria y la designación que nos hace la directiva de participar, de pertenecer a los comités de postulaciones que ya sabemos que estamos, judicial, electoral y moral, pues eso es ya muestra de la voluntad política que existe en una organización para acompañar este proceso. Han sido cada uno de ellos, cada uno de las diferentes tendencias políticas, digamos, veedores, participantes directos de todo este proceso de selección, de convocatoria, de selección, de revisión, de entrevistas, en el caso nuestro y en el caso del TCJ. Y bueno, en el caso también del Poder Moral ha habido una actividad intensa, todo el fin de semana estuvieron trabajando, es decir, Además que es la actividad más reciente, toda vez que hubo la omisión por parte del propio Consejo Moral Republicano para la preselección de las... Es cierto, entonces yo considero, en principio, dando la buena fe y además siendo optimista, yo creo que hay que ser optimista y creer en que los diputados y las diputadas que formamos parte de la Asamblea Nacional vamos a encontrarnos, vamos a llevar un acuerdo por el país, porque además es una función de la Asamblea Nacional, es una responsabilidad de la Asamblea Nacional, pero en este caso decía que mal puede alguien que ha participado en todo el proceso y que ha sido copartícipe del proceso, acompañando a un grupo de venezolanos y venezolanas que se han postulado y que creen en la estructura de la democracia, venir entonces a negarse en un acto de votación en los próximos días, porque bueno, sería una gran contradicción. Pero fíjese, diputada León, usted que es integrante también del Partido Socialista Unido de Venezuela en la Asamblea Nacional Parlamentaria, efectivamente también reconoció hace algunos segundos que se necesitan las 2/3 partes para la selección de los integrantes del Consejo Moral Republicano, pero recientemente, hace algunas horas, el diputado Elvis Amoroso emitió unas declaraciones donde él decía, haciendo una interpretación del segundo parágrafo del artículo 279 de la Constitución Nacional, decía que no especificaba la Constitución si había o no que elegir por las 2/3 partes en la Asamblea Nacional cuando se da la omisión del Consejo Moral Republicano. ¿Han conversado ustedes en la bancada mayoritaria de la Asamblea Nacional, que es la del PSV, exactamente si realmente va a necesitar las 2/3 partes de la votación o es un procedimiento que van a dejar a la libre interpretación de la Constitución? No, bueno, la interpretación de la Constitución la hace el Tribunal Supremo de Justicia y tengo entendido que hay un avance, por lo que escuché a nivel comunicacional esta mañana, ¿no? Y también escuché la postura de la oposición, uno de los diputados que forma parte de ese comité, ¿no? En todo caso, en la mañana de hoy será cuando la fracción parlamentaria nos informe efectivamente qué va a ocurrir. Yo creo, yo considero y convoco pues la voluntad de los compatriotas que integramos la Asamblea Nacional, a que no lleguemos a eso, a que nosotros tengamos que decidir por acuerdo político en aras de que le entreguemos a nuestra patria, al país, al pueblo venezolano que lo necesita en esta Navidad, pues el cumplimiento de nuestra función. Sí entiendo pues que en el caso de la oposición, y hay que decirlo, hay una grave dificultad para ponerse de acuerdo. Y eso debe ser parte de los elementos que están ocurriendo allí, porque hay sectores donde nosotros convivimos, pues nosotros compartimos día a día con voceros, con ciudadanos diputados que forman parte de diferentes tendencias. Y nosotros nos comunicamos y sabemos y nos damos cuenta en el accionar y en la dinámica cómo están las cosas allí. Entonces, bueno, nosotros abogamos porque ellos puedan tener un encuentro, una discusión y que, bueno, son muchas fracciones las que forman parte allí y, bueno, nosotros esperemos que efectivamente haya acuerdo entre ellos. Diputada León, ustedes desde la bancada del PSV dicen que no hay posibilidad de acuerdo, no hay acuerdos internos en la oposición. En la oposición dicen que el rollo es dentro del PSV, que no hay acuerdos entre ustedes. ¿Sabe con quién sí tenemos acuerdo nosotros? Con la audiencia de Primera Página. Y compartimos de inmediato sus comentarios a través de nuestra cuenta @primerapágina y Carolina
Carolina Pereira ya está lista para presentarlos. Carolina. Así es, Gabriel. Muy buenos días, diputada. Bienvenida de nuevo a Primera Página. Tenemos muchísimas preguntas para usted. La primera pregunta es de Clay Cole, que dice, diputada, ¿piensa usted que deberíamos elegirla para otro cargo? En mi caso, o sea, a mí directamente. A usted directamente, le escribe Clay Cole, que además hace mucha referencia a su gestión, habla como diputada. ¿Usted desearía, por ejemplo, volver a la Asamblea Nacional, ser electa nuevamente? Mira, nosotros somos como los soldados, ¿no? Es una respuesta que siempre damos, nosotros ni nos ofrecemos ni nos negamos. Estamos a la orden de nuestra organización política, por supuesto, junto al pueblo venezolano y en el caso mío, bueno, a la orden del pueblo de Aragua. Entonces, no es una decisión que forme parte tanto de lo personal, hay un 50% de nuestra intención personal, pero también hay un 50% de las decisiones políticas de nuestro jefe, del presidente de nuestro partido, que es nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Entonces, siempre se somete a consideración esa voluntad. Yo tengo 15 años en el ejercicio digamos, de la elección popular y bueno, estoy muy satisfecha, muy agradecida de Dios, del pueblo de Aragua, pero bueno, es una decisión que no tomo yo solamente. Ángel David Meléndez, diputada, le pregunta, diputada, Venezuela se aleja del imperio y Cuba se acerca, ¿no estará el gobierno venezolano en rumbo equivocado? Bueno, es una apreciación muy cerrada de quien hace el comentario, ¿no? Sin duda es una política internacional, en este caso muy interesante, que está ocurriendo con la patria cubana, con nuestros hermanos cubanos, y en el caso de Venezuela, Venezuela tiene una cantidad de elementos que han hecho que nuestra postura sea la que conoce el pueblo venezolano, que sea una postura sobre todo de defensa de la integridad y la independencia de nuestra patria. Entonces, yo creo que habría que hacer un debate de eso, pero en concreto nosotros no estamos alejados de ningún imperio ni cercanos a ningún imperio. Nosotros tenemos una política internacional de defensa de la soberanía de la patria. Alicia Guillén pregunta, el Senado de Estados Unidos sancionó a ciertos funcionarios venezolanos por violadores de derechos humanos. El 21 seguirán con las quemas de sus visas. ¿Qué le responde, diputada Alicia Guillén? No comprendí mucho el desarrollo de la intervención, Caro, pero entiendo que tiene que ver con la postura de Venezuela ante el tema de los derechos humanos, ¿no? Según lo que entiendo, Alicia Guillén, diputada, es sobre la posición de algunos adeptos al oficialismo de quemar sus visas en rechazo a las sanciones a algunos funcionarios por presuntas violaciones a los derechos humanos. Bueno, tiene que ver con una ley que aprobó el Senado norteamericano, que por cierto, en el contexto de la decisión que toma Obama, vamos a ver cuál va a ser la decisión que hace, si va a respaldar esa ley o definitivamente también va a pronunciarse con respecto a eso, ¿no? Porque eso está efectivamente violando el derecho de un pueblo venezolano que independientemente que un ciudadano o no esté en el ejercicio de una función, puede ser que hoy sea fiscal general de la República o miembro del Ministerio Público y mañana no lo sea. En todo caso, hay que revisar el respeto de los ciudadanos y ciudadanas. Y en el caso de una postura de que alguien queme su propio documento, bueno, es un problema personal de cada quien. Nacho pregunta, diputada, ¿cómo pueden hablar de soberanía y ataque económico cuando dependemos de importaciones para sobrevivir? Bueno, es parte de las tareas que se está haciendo. Tenemos 15 años en este proceso revolucionario que hemos echado las bases para lo que es la construcción de estructuras, de nuevas estructuras de producción venezolana. Ha sido un proceso difícil porque, bueno, la cultura petrolera venezolana nos cuesta dar el paso para la producción, pero en ese sentido hay un avance. Lamentablemente, pues no se ha consolidado, no hemos tenido el proceso de consolidación aún, pero vamos y creemos en esa metodología para que nosotros tengamos independencia realmente. Ya para finalizar, diputada, la última pregunta, basta de petróleo, es el que la hace. El artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es taxativo al exigir elecciones si la Asamblea Nacional no llega a acuerdo en el poder ciudadano. ¿Se obviará esto? No podemos obviar nada del mandato constitucional, está obviado jamás por nosotros. Nosotros siempre hemos sido garantes de la Constitución, que aprovechamos y felicitamos que está cumpliendo 15 años en este diciembre del 2014 y efectivamente hemos demostrado ser los primeros defensores y defensoras de nuestra Constitución. Entonces, le digo a este ciudadano que se comunica con nosotros, tranquilidad, que nosotros, la bancada, al menos la bancada de la Revolución, no podemos hablar en todo caso por el resto de los miembros de la Asamblea Nacional, ojalá así sea, pero nosotros en la bancada revolucionaria siempre demostraremos y defenderemos lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lamentablemente por razones de tiempo, diputada, nos quedan solo 30 segundos para
para despedir, pero no lo quiero hacer sin antes conocer su opinión o qué mensaje envía a los venezolanos o a ese grupo de venezolanos, un grupo importante de venezolanos que no confían en la designación que va a hacer la Asamblea Nacional, pues consideran que no se van a designar a personas imparciales, a personas no comprometidas con parcialidades políticas en los distintos cargos de los poderes del Estado que se van a designar: Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral y el Poder Ciudadano. ¿Qué mensaje envía usted a esas personas? Bueno, en primer lugar, que no se dejen manipular por posturas de alguna manera adelantadas, extemporáneas, ¿no? No podemos nosotros descalificar a alguien que aún no ha sido designado. Tenemos una cantidad de ciudadanos y ciudadanas en las propuestas que para ser candidatos a los diferentes asumir la titularidad de los cargos de poderes públicos nacionales. Entonces, yo creo que lo primero es esperar el momento en que la Asamblea Nacional esté dando el debate y, bueno, que las personas puedan opinar. Pero hay una acción de descalificar, bueno, siempre de parte de algunos voceros y particularmente de esas organizaciones sociales, políticas, para mí son políticas partidistas, que han estado intentando descalificar. Antes de que finalice este año, ¿van a estar designadas todas las autoridades, diputada? Yo creo que sí. Tenemos ese compromiso y creo que lo vamos a cumplir. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Por haber tenido la gentileza por compartir estos minutos con nosotros en Primera Página. La diputada Rosa León, diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela.